Y por fin, en esta parte 174 de Puertas Dimensionales, vamos a presentar no lo que el Padre Pío había hecho antes de morir, sino lo que teóricamente hace después de muerto. Sí, y no va a ser lo último que vamos a presentar al respecto. Estad atentos porque veréis cómo Satanás hace que el espiritismo, camuflado de catolicismo, sea capaz de llevar hasta gente de otras creencias a los pies de Roma. Pues bien, mirad, de lo mismo que mostramos en la última vez, en la misma página, vamos a ver algo más. Las misteriosas apariciones del Padre Pío a un niño con leucemia, una milagrosa historia de fe. Estas apariciones del Padre Pío son poco conocidas, pero increíbles. Esto me hace pensar, cuando era pequeño, un cómic que había una frase que decía, explicando historietas, increíble, pero mentira. Bueno, pues esta vez no sé si será mentira o no, pero estad atentos a lo que vais a ver. Con los años, las historias de los extraordinarios milagros por intercesión del Padre Pío se han extendido de este a oeste, transformando los corazones y las mentes de muchos que escuchan de sus dones fenomenales, gracias, poderes y fe inquebrantable. Pero una historia no se conoce, la historia de San Padre Pío y el joven Brian. Esta historia conmovedora fue escrita originalmente por la fallecida Anne McGinn Thillis en su extracto del libro Brian, The Marvelous Story of Padre Pío and a Little Anglican Boy. Bueno, pues estad atentos porque vaya historia. Aquí veis que nos dice McGinn, fue una de las hijas espirituales del Padre Pío y una escritora católica canadiense. Y nos habla del poder de la oración implacable. Y aquí podéis ver al niño Brian y al Padre Pío. El joven Brian nació de John y Maureen, una pareja anglicana casada que vive en Liverpool, Inglaterra. Ya veis, anglicanos, ¿eh? Poco después de su nacimiento, Brian fue bautizado cristiano en la iglesia anglicana. Siempre fue un niño alegre y vibrante. Sin embargo, cuando Brian tenía 2 años, la vida dio un giro inesperado para esta familia. Durante unas vacaciones familiares de 2 semanas, Brian comenzó a verse fatigado y débil. Finalmente se descubrió la causa del deterioro de la salud de Brian. Brian tenía leucemia y solo le quedaban 6 meses de vida. Angustiada y llena de dolor, la madre de Brian recurrió a la oración y comenzó a pedir frenéticamente a sus amigos que rezaran por su hijo. Después de rezar el Padre Nuestro y aprender a decir el Ave María por primera vez, la madre de Brian hizo una súplica final. Ya ves, ya había aprendido hasta el Ave María. Pat le dijo a una vieja amiga, ¿hay alguien más a quien podamos rezar también? Reza al Padre Pío, dijo. Era 1971, y aunque el Padre Pío había muerto en 1968, las historias de sus milagros se estaban extendiendo como un incendio forestal. Daos cuenta, ¿eh? El Padre Pío ya ha muerto y mira por dónde milagros que tienen que ver con el Padre Pío, años después de su muerte. ¿Quién es el Padre Pío?, preguntó Maureen, pero su amiga simplemente respondió, solo reza. La familia de Maureen no rezó y luego expresó dudas sobre lo sobrenatural. A pesar de apenas saber algo sobre el Padre Pío, gran parte de la familia de Brian recurrió a este gran santo, monje estigmatizado y hacedor de milagros, buscando desesperadamente su poderosa intercesión. El visitante misterioso, las apariciones del Padre Pío. Bueno, ya veis por dónde va todo, ¿eh? Una noche Brian recibió una visita inesperada. A medida que pasaban las semanas, Brian repetidamente hablaba de un hombre desconocido que lo visitaba regularmente, pero nadie vio a un hombre. Finalmente, Maureen fue contactada por el hermano de su buen amigo Eddie, quien era seminarista de los Oblatos de la Virgen María en San Vittorino, cerca de Roma. Se enteró de los misteriosos encuentros de Brian y quiso hablar con el niño. Brian,
Quizás deberías preguntarle al hombre su nombre la próxima vez que venga, le dijo Eddie una vez a Brian. Y así lo hizo. Un día, la madre de Brian le preguntó a su hijo si descubrió el nombre del extraño, y Brian respondió, «Oh, sí, dijo que se llama Padre Pío». Tiene puesto un vestido largo de color marrón y tiene agujeros en las manos y los pies, explicó Brian. A partir de este momento, después de las apariciones del Padre Pío, el hermoso aroma del incienso impregnaba la habitación de Brian. Según Eddie, Maureen dijo que se parecía al perfume encantador que tienes en la Iglesia Católica o al incienso usado durante la bendición. Desde luego, de película de terror que El exorcista se queda corto, La fe profunda de Brian y el relicario reluciente. Para un niño, el crecimiento de la fe de Brian fue tremendo. Desarrolló una poderosa devoción a Nuestra Señora y al crucifijo, dos de las grandes devociones de San Pío. «Mami, te amo más que a nadie en el mundo», dijo Brian una vez a su madre, «pero amo a mi señora aún más», haciendo referencia a la Virgen. Un día, con el permiso de los padres de Brian, Eddie llevó al niño a un monasterio franciscano. En el momento en que Brian vio un gran crucifijo en la esquina de la iglesia, se sintió atraído por ese mismo lugar y comenzó a contemplar los misterios de la pasión de Cristo en detalle. Cuando esos hombres malvados crucificaron a Jesús, Eddie, fueron a la parte trasera del crucifijo y golpearon las uñas solo para que doliera más, Brian preguntó. Para un niño de 3 años, Brian podía comprender la crueldad de la agonía de Cristo con tanto detalle, un regalo dado a ciertos místicos a lo largo de los siglos. Brian estaba completamente envuelto en el amor de Dios. Ya veis, el niño ya apreciaba esos detalles y como viviendo todo lo que le pasó a Cristo, sintiendo lo mismo que los místicos de la Iglesia Católica. Fijaos una vez más la trascendencia de los padres sobre los hijos cuando se ponen donde no tocan y cuando ponen a sus hijos a los pies de quienes también los pueden llevar a lo que no toca y pensando que así todo eso será lo mejor. Vaya. En otra ocasión, la amiga de Maureen, Pat, le dio al pequeño Brian una estatua de plástico de Nuestra Señora de Lourdes que estaba llena de agua bendita. Poco después, Brian le pidió a su madre el relicario de oro alrededor de su cuello para que él pudiera ponerlo alrededor del cuello de la estatua. «Mami, por favor, dame ese relicario, lo quiero para mi señora», dijo Brian. El relicario dorado generalmente brillaba durante la noche. A pesar de los muchos intentos del padre de Brian de mover la estatua por la habitación para evaluar si era simplemente la forma en que la luz golpeaba el relicario, siempre brillaría. ¡Qué milagros, qué cosas! Brian puesto a prueba. Un día, Eddie decidió poner a prueba a Brian mostrándole 2 fotos de frailes capuchinos y una imagen del Padre Pío para identificar si era o no el Padre Pío visitando al niño. Eddie le dijo a Church Pop, «Le mostré primero una foto del tamaño de un libro de oraciones de un sacerdote capuchino, preguntándole si lo conocía. Él respondió, no. Después de unos minutos, le mostré otra foto del mismo tamaño para no confundirlo con la misma pregunta. Nuevamente respondió, no. Dejando pasar varios minutos, puse una foto del mismo tamaño del Padre Pío en una mesa sin decir nada. Vio la foto y dijo, «Ese es el hombre que viene a verme, ese es el Padre Pío». Entonces lo desafié suavemente diciendo, «¿Dijiste que no conocías al hombre?» Él respondió, «Oh, no, Eddie, no conocía al otro hombre, pero ese es el Padre Pío». Con esto hizo una identificación muy clara del Padre Pío. Estaba satisfecho de que realmente estaba viendo al Padre Pío. ¿A quién veía en verdad el niño?
a un demonio haciéndose pasar por el Padre Pío. Pero para todos ellos era el Padre Pío haciendo milagros, apariciones, después de muerto. Un día, cuando Brian estaba con Eddie nuevamente, se encontraron con una familia que había estado orando por Brian. Sin que nadie más lo supiera en la sala, una niña de 17 años que escuchó la historia de Brian en silencio pensó para sí misma: si realmente está viendo al Padre Pío, pídale que bese el crucifijo. Y sin ninguna razón para nadie presente en la habitación, Brian fue a la mesa, recogió el crucifijo y lo besó. Vaya. La valentía del joven Brian frente a la muerte. Brian fue un faro de esperanza y una fuente de inspiración para muchos otros niños que luchaban contra la leucemia. Su firme fuerza y perseverancia conmocionó a sus médicos. Un médico dijo: señora D., algo o alguien está manteniendo vivo al niño. Ciertamente debería estar muerto. Durante las últimas semanas de Brian, distribuyó cientos de medallas milagrosas a quienes lo rodeaban. Ya veis, encima, utilizándolo para difundir más espiritismo entre los otros pobres chavales y gente que estuviera cerca. Vaya cómo trabaja Satanás. Para el joven Brian, la muerte era simplemente la puerta de entrada a las costas de la eternidad. Cuanto más se deterioraba la salud del niño de 3 años, fijaos, todo con 3 años, más cerca se sentía de Cristo y más apasionadamente hablaba de Nuestra Señora. Curioso, ¿eh? Mamá, vas a tener que pedirle a papá que te traiga otro niño. Brian dijo una vez: el Padre Pío me ha dicho que vendrá muy pronto para llevarme a mi señora. Cuando sabes esto, desde luego, es que ya ves cómo trabaja el diablo. Qué manera de confundir la mente y para hacer creer que tanto el Padre Pío, estando muerto, puede actuar y encima que hay una Virgen María en el cielo. Es que es impresionante. Cuando el pequeño Brian estaba en su agonizante lecho de muerte en sus últimos días, una de sus últimas solicitudes fue que la estatua de Nuestra Señora de Lourdes se acercara donde él pudiera verla. Cayendo de rodillas y rindiéndose totalmente a la voluntad de Dios, la madre de Brian dijo: Jesús, si realmente lo quieres, entonces te lo doy, pero solo dame una señal. Justo después, 2 rayos de luz convergieron sobre Brian, quien tomó su último aliento y murió en paz. Bueno, ¿era una señal de cuestión divina? Si todo esto ha acontecido realmente, el poder del diablo para hacer que las mentes de las personas se crean cualquier cosa satánica, le funciona a la perfección. Porque la gente no está en la verdad. Y desechando la verdad, pasa esto, abriendo puertas al diablo para ellos y para sus hijos, y en consecuencia para los cercanos. Vaya panorama. Aunque la vida del joven Brian fue corta, este pequeño niño alcanzó las alturas de la santidad a la temprana edad de 3 años. Así es como lo ven ellos. A través de las milagrosas apariciones del Padre Pío a Brian, este niño desarrolló una profunda apreciación del sacrificio de Cristo por nosotros en el Calvario y buscó protección constante bajo el manto de nuestra Santísima Madre. En palabras de Anne McGinn Phillips, la autora original de esta poderosa historia, que la pequeña historia de Brian salga en todo el mundo, en todos los idiomas, como testimonio en estos tiempos malvados de fe en los milagros, de respuestas rápidas a oración, de la eficacia de la devoción a la gran Madre de Dios y como prenda de la indudable existencia de un luminoso más allá. La historia de este pequeño niño y las apariciones del Padre Pío es conmovedora.
Lo que conmueve es ver cómo tanto engaño satánico es tan fácil de desviar a la gente de la verdad y de llevarla a los pies del mismo diablo, del mismo Satanás, de un modo tan fácil que hasta sorprende lo fácil que llega a ser, cómo llega a confundir a la gente como si nada. Sí, a la gran Madre de Dios, ya veis. Una vez más, si no sabemos, el escrito está, si no conocemos la palabra de Dios a fondo, Antiguo y Nuevo Testamento bien, estamos perdidos. Porque por un lado o por otro, Satanás actuará. Ya habéis visto, es un relato que si no sabes la verdad, hasta te puedes llegar a emocionar y pensar que realmente el poder del Padre Pío, actuando en él por parte divina y pasando a quien sea, en este caso a una criatura, es capaz de hacer todos esos prodigios. Qué triste, qué lamentable. Y aquí tenéis, Santo Padre Pío, ruega por nosotros. Vaya, ¿quién tiene que rogar por nosotros? ¿Eso es lo que dice el Padre Nuestro, acaso? Ya veis cómo actúa Satanás. Esta es la primera experiencia que os mostramos de un milagro, una aparición continua del Padre Pío, con prodigios acompañados, después de muerto. Pero este no va a ser el último, vamos a ver más. Y esto nos tiene que hacer pensar mucho. El Padre Pío dijo que después de muerto aún haría más que de vivo. Y él está muerto y él no hace nada, evidentemente, porque no está en el cielo, ni lo va a estar. Lo peor es que tanta gente se cree que sí. Y si esto ya está actuando desde hace años, ¿qué más va a hacer Satanás a través de este personaje y a saber de cuántos más, y de apariciones de vírgenes, hasta el fin, para llevar a cuántos a un engaño fatídico? Ya sabéis, el mundo se va a unir por dos circunstancias: la observancia del domingo como día de reposo obligatorio, el desprecio al sábado, pisoteado el santo sábado de Dios, y meterse en espiritismo. Y muchos dicen, no, si yo soy cristiano, espiritismo no, el propio catolicismo, ya lo veréis en noticias que os iremos mostrando también, y como hemos hecho en anteriores ocasiones, ellos rechazan el espiritismo, la brujería, y resulta que lo que creen es espiritismo. Y se creen que son dos cosas distintas. Qué triste es ver cuántas personas se han perdido, se pierden y se perderán por caer en las garras de Satanás con esos disfraces tan bien hechos. Todo por despreciar la palabra de Dios, por no estudiarla en oración, pidiéndole al Espíritu Santo comprensión y dándose cuenta que muchas veces el que se cree cristiano cree cosas que le han inculcado y que son erróneas, falsas doctrinas, y no se dan cuenta. Por eso hay que hacer una limpieza absoluta de mente, de conceptos y preconceptos inculcados, y abrazar la verdad que Dios va mostrando y que aquí os está mostrando. Vaya, si podemos darle gracias por eso. Pues ya os digo, esto no va a ser lo último, aún habrá más. Y viendo este relato del niño, os he de aconsejar que leáis la historia de varias historias que están en un librito que editamos hace poco, Pequeño Will, escrito por el marido de Ellen White, James White. Y son relatos verdaderos, sí, verdaderos, auténticos, y que en situaciones parecidas a la de este niño vais a ver la realidad del auténtico cristiano y cómo cambian las situaciones. Si no lo tenéis, no os lo penséis, porque vale la pena tenerlo y ver cómo se educaba a los niños en los tiempos de los pioneros adventistas
y cómo ahora se les educa con tonterías disneytáticas y tantas varitas mágicas y demás, Potters, mandangas por todos lados y para nada en la verdad. Y luego los que, pobrecitos, buscan cosas espirituales, encima se caen en estos lugares que de satánico tienen mucho y de divino nada. Que Dios nos ayude a seguir dando el mensaje a todos. Maranata 2031. Dios os bendiga.